Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Angélica Olivares del Grupo Cúspide en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Angélica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, muchas gracias por esta bienvenida. Me siento pues con ese privilegio de poder estar nuevamente esta mañana, una nueva mañana, una mañana en donde podemos considerar antes en nuestro abrir de ojos, en nuestro comenzar las nuevas misericordias de Dios. Así es de que muchas gracias Jorge, pues buenos días desde acá, desde mi país, México, en la ciudad de Puebla, en donde estoy transmitiendo. Muchas gracias a todos nuestros amigos, a todos aquellos quienes están enlazando, ¿verdad? A través de estas redes que nos permiten estar tan cerca. Muchas gracias a ti que nos estás escuchando, que cada semana, ¿verdad? Estás puntualmente, que consideras la enseñanza que a través de la palabra de Dios, esa luz que alumbra a nuestra vida y que necesitamos todos los días, no podemos dejar como ya algo aprendido. Todos los días aprendemos algo nuevo. Así es que nuevamente gracias por considerar, por tu corazón dispuesto para escuchar un nuevo tema. El día de hoy, en Sembrando Palabras de Vida, he titulado ¿Y dónde comenzó todo? Así. Y quiero en esta ocasión enfocarme también en la vida de una mujer la cual en la escritura la vamos a encontrar eh, en el libro de Segundo de Samuel, en el capítulo número 11. Ahí es donde aparece el nombre de Betsabé. Y vamos a ver que a través de la vida de esta mujer podemos nosotros aprender muchas cosas para nuestra vida. Y sobre todo porque esta mujer se enfrentó a muchas adversidades como el fracaso, como quedarse viuda, como haber perdido un hijo, como haber atravesado la vergüenza, como haberse sentido, pues, en un ámbito en donde nada era favorable para ella. Y bueno, pues vamos a iniciar con este tema. ¿Y dónde comenzó todo? ¿En dónde o dónde comenzó todo? Ahí, ¿verdad? Que muchas veces tú y yo nos hemos preguntado, bueno, todas estas situaciones que estoy viviendo, ¿en dónde comenzó? Tuvo un principio, ¿verdad? Pero Dios lo sabe. Eso es lo más importante, ya es a dónde vamos a llegar. Así es de que, bueno, no quiero adelantarte mucho, vamos a empezar. Y dice que Betsabe ¿qué sabemos de ella? Quizá te preguntara yo, ¿has escuchado de Betsabé? Y me digas, bueno, pues sí, una vecina se llama así, o una compañera de mi escuela se llamó así, o una amiga de un amigo, etcétera. Pero vamos a ver que Betsabé es una mujer y nos enseña la escritura como te mencionaba, en el capítulo 11, versículo 2 de segundo de Samuel, y dice que ella se estaba bañando, estaba haciendo una actividad pues de su aseo personal. Nos dice también que era muy hermosa y remarca, o bueno, no remarca, pero señala que no era hermosa, sino que era muy hermosa. También dice que era hija de Eliam y en el versículo 3 nos dice también que era mujer de Urías Eteo. En el versículo 4 nos dice que eh, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. También nos dice el versículo 5, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. En tan solo 3 versículos podemos narrarlo así, en un minuto, ¿no? Menos de un minuto, esta historia de esta mujer, como en una situación cotidiana, en una actividad que estaba ella haciendo de su vida diaria, vino a moverse
drásticamente, totalmente cambia su situación porque David no era su esposo, nos dice que quien era su esposo era Urías. David en ese momento era el rey David. Y bueno, vamos a revisar más adelante ahora el punto donde se encontraba David. ¿Qué fue lo que unió a estos dos personajes que vino a cambiar la vida de ambos? Mucha enseñanza tanto para Betsabé como también para el rey David, quien Dios lo había ungido como el rey del pueblo de Israel. Era un rey que dice la escritura que era conforme al corazón de Dios. Sí, pero cuando expresa esto la palabra, vino una transformación en la vida de David. No significa que no cometió error. Uno de sus mayores pecados, precisamente aquí lo vamos a encontrar en la relación que tiene con Betsabé. Bueno, entonces nos dice, como te digo, en estos 3 versículos una historia, si quieres llamarle tragedia, si queremos llamarle, pues no sé, un acontecimiento caótico, muy, a lo mejor, pues sí, muy difícil, ¿no? En pocas palabras. Hubo una situación en la que ella, pues quizá de ser una mujer de casa que estaba al cuidado de su hogar, vino a verse como una mujer tal vez repudiada por la situación que nos va enseñando estos versículos a través de la palabra de Dios, que es la luz, ¿verdad? Que nos quiere mostrar algo, así es de que su Santo Espíritu es quien nos enseña y quien nos guía y quien nos va a ayudar para que también nosotros podamos ser libres de cualquier situación que a través de nuestra vida en la que a lo mejor hayamos tropezado, puede ser por nosotros mismos o puede ser por circunstancias, como en el caso de Betsabé, ¿no? Que se encontraba en su casa, se encontraba bañando, pero que el rey David, al irse paseando por un lugar de la azotea de su palacio real y que alcanza a verla desde esa posición en la que él estaba, pues la manda a llamar. Y siendo el rey, imagínate, siendo el rey, la manda a llamar y ella, bueno, pues acude a esa convocatoria que le hace el rey. Y bueno, como leemos aquí en el versículo 5, al final, y quedó encinta. Es decir, David al enamorarse, al sentirse atraído por ella, llega a tener relaciones ilícitas porque era adulterio. ¿Por qué? Porque ella se encontraba casada, pero no solo ella. Él también se encontraba casado, él tenía inclusive otras esposas. Entonces ocurrió algo que vino a cambiar la vida de ambos. Bueno, ¿y dónde comenzó todo? Comenzó quizá en ese paseo que David hizo, que alcanzó su vista a ver a esta mujer que se estaba bañando. Comenzó en que tocaron a la puerta de la casa de Betsabé y abrió la puerta y sorpresa, había mensajeros de parte del rey que pedían de su presencia o acudir, ¿verdad?, al palacio real. Bueno, ahora bien, vamos a ver la parte de la posición de David. Nos dice el versículo 2 de este capítulo 11, dice, sucedió un día al caer la tarde. En ese momento ya nos estamos ahora refiriendo a qué era lo que estaba haciendo David. Un día por la tarde sucedió que se levantó David de su lecho, se paseaba sobre el terrado en la casa real. Antes de esto, no lo anoté aquí en mis apuntes, pero en el versículo 1 de este capítulo nos dice que eran tiempos de guerra, eran tiempos en los que pues el ejército del rey salía a la batalla. Y precisamente David debía de alguna manera a estar en esas batallas, pero él decidió quedarse.
decidió quedarse ese día, un día en la tarde, agarra y se levanta de su lecho y camina sobre ese terrado de la casa real y sus ojos alcanzan a percibir a una bella mujer que era Betsabé. En el versículo 3 dice, envió David, o sea, él la ve en el versículo 2, la ve. En el versículo 3 nos dice, envió David a preguntar quién era ella, quién era aquella mujer. Ya su corazón ya había sido flechado, ya su corazón había sido atraído, aun cuando la había visto desde lejos, pero bueno, se sintió atraído por ella. Y entonces envía a David a preguntar quién era ella. Y bueno, en el versículo le informan a él, le informan que bueno, pues es la hija de Eliam, y que es la mujer de Urías Eteo, es lo que nos dice. Y bueno, en el versículo 4 dice que él durmió con ella. Así en pocas palabras, pero qué acontecimiento tan grande como lo mencionaba. Versículo 5, quedó encinta. Y bueno, dice que ella, pues al saberse ya en esa situación, imaginemos que si hoy en día ese tipo de situaciones causan un escándalo, ¿no? Una situación bastante preocupante para una mujer, saberse que está encinta, que no está casada y que, o que está casada, pero ese bebé que ya está en su vientre no corresponde a su esposo, sino a otro hombre que inclusive también está casado. ¿Cuántas historias así vemos en la vida real, verdad? Ya es algo que lamentablemente podemos decir es muy común o que ya no nos sorprende. Pero he ahí de lo que Dios nos quiere hablar. Nos debemos de sorprender, nos debemos de preocupar de dónde está nuestro corazón, qué es lo que nos atrae, ¿verdad? Dice uno de sus mandamientos que no codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿verdad? ¿David conocía eso? Sí, sí lo conocía, sí conocía ese mandato, lo conocía. Sin embargo, no estuvo exento de caer en una situación de pecado, ¿verdad? Bueno, entonces vemos ahí que David se enamoró de ella, tuvo relaciones ilícitas, cometió adulterio y bueno, la situación fue catastrófica. Hoy, como te comentaba, hoy en día en muchos de nuestros países es tan aprobado el aborto, como si fuera la solución más rápida, como si fuera la solución o la alternativa más aprobada. Hoy inclusive ya hay leyes en donde se aprueba el aborto. Pero bueno, ¿qué sucede en Betsabé? En Betsabé sucede que al enterarse David, pues eso le genera a él una preocupación muy grande y buscando soluciones, él lo que hace es para tratar de ocultar esa situación, pues manda a llamar a Urías, el esposo, para que vaya a su casa y entonces tenga relaciones con su esposa, porque él se encontraba en la guerra. Todos los hombres de cierta edad iban a la batalla, estaban en la guerra. Él, en cambio, Urías, al estar en la guerra, lo manda a traer para que esté en su casa y entonces, pues, se pueda, perdón, camuflajear o se pueda tapar, ¿verdad? Ese gran error y entonces no, esta Betsabé se diga que está embarazada, pero de su esposo. David empieza a buscar soluciones. David manda a traer a Urías para que vaya a su casa, pero sin embargo este hombre Urías, de alguna manera, si lo podemos llamar inocente, dice, no, yo no puedo ir a mi casa, no puedo estar en ese deleite o estar en esa bendición de estar con mi esposa cuando todo
todo el pueblo de Israel esté en guerra y yo aquí en mi casa no, mi deber no es estar aquí. Qué tremendo, ¿verdad? No es estar aquí, es estar en la guerra. Y bueno, pues como David no consigue ese plan, el plan A que había eh, buscado, perdón, bueno, valga la redundancia, ve otro plan, el plan B. Y el plan B fue que lo manda a asesinar. El gran pecado de David. O sea, una cosita pequeña, o no tan pequeña, ¿verdad? Porque pues ya había embarazado a Betsabé. Entonces empieza a buscar soluciones y empieza a crecer todavía más el problema, porque ya no solamente estaba embarazada Betsabé, sino también ahora hasta un asesinato estaba en aquella relación. ¿Y dónde comenzó todo? Yo creo que esto se lo preguntó Betsabé, se lo preguntó David todos los días, cada instante, envueltos pues en una situación bastante deshonrosa, ¿no? Una deshonra para Betsabé, quizá un reproche, quizá un fracaso, quizá el rechazo, quizá una imperfección muy grande, quizá la vergüenza, no sé, tantas y tantas cosas que tú y yo podemos agregar a esta historia, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos observar tú y yo? En esos momentos David buscaba, decía, un salvador, que alguien me salve. Bueno, no solamente David, sino Betsabé, ¿verdad? Que es en la que queremos enfocarnos, Betsabé. Pero aquí nos lleva muchas cosas, como la vida de una persona, cómo puede ser afectada otra persona más, ¿verdad? Y así como sucede en nuestra vida. Quizás decimos, no, pues yo no hice nada, pero me veo envuelto, ¿verdad? Por otras personas. No sabemos si somos la causa o no somos la causa, si tenemos la culpa o no tenemos la culpa. Tanto Betsabé como mujer, su corazón. Bueno, pues déjame decirte que ¿quién es Betsabé? Betsabé nos dice o hemos visto que es la esposa de Urías Eteo, ¿verdad? Pero también llegó a ser la esposa de David, ¿sí? Porque después de que Urías muere, David la toma como su esposa, es decir, que también llega a ser esposa de David. ¿Cuántos roles en el caso de ella? Y quizá a los ojos de nosotros inmediatamente juzguemos y decimos, no, pues era la esposa, después se convirtió en la viuda, después en la esposa de David, después en la madre que pierde al hijo, porque de ese embarazo pierde al hijo, el hijo muere. Pero también Dios le da la bendición de volver a embarazarse después de que ya pues es esposa formal de David y nace un hijo, su hijo Salomón. No sé cómo ella se ha de haber sentido después de haber pasado de ser la esposa de Urías, de ser la viuda de Urías, después de ser la esposa de Salomón. Pero, ¿sabes? Eh, Siendo, además de viuda, también fue otra de las esposas de David, otra. O sea, no fue la única. Quizá fue de la que más se enamoró David, no lo sabemos, pero lo que sí es que verdaderamente le atrajo bastante, ¿verdad? Le atrajo bastante a David. Y bueno, pero no dejó de ser la otra esposa, o sea, otra más. Ujú. Nuevamente el corazón de Betsabé lastimado, herido por otra etiqueta en su vida, en su persona, otra más. Eh, entonces ella vive muchas emociones. Las mujeres en general, más que en el caso del hombre, nuestras emociones son se disparan tremendamente. Tan solo por un pensamiento podemos cambiar nuestro estado de ánimo tremendamente. Ahora, cuando hemos pasado situaciones como en el caso de Betsabé, una mujer que eh, pues le tocó, ¿verdad? Quizá, o podemos decir, pues es que nadie sabe, ¿verdad? Pero esta situación, todo lo que trajo a su vida,
de la vergüenza, del fracaso, de la deshonra, quizá de que algunos, porque aquí no nos dice la historia, pero seguramente algunas personas se enteraron de ser señalada, ¿verdad? De ser señalada de muchas y muchas situaciones, de sus vecinos. Ahora, antes era la mujer, ahora ya hasta es del rey. ¿Cómo es que lo conoció, verdad? Estamos en boca de todos y todos nos pueden poner etiquetas y todos se sienten con ese derecho, ¿no? Pero nosotros también lo hacemos. Eso es el problema, que también nosotros llegamos a cometer esas situaciones. Pero bueno, en la vida de Betsabé yo creo que buscaba a gritos a alguien que la salvara, alguien que la rescatara de esa situación tan embarazosa, de esa situación tan vergonzosa. Alguien que pudiera restaurar su vida, que cambió drásticamente, como puede ser tu vida y la mía, que por algún acontecimiento nuestra vida haya cambiado tanto. Ella necesitaba una restauración, como seguramente tú y yo necesitamos o podemos estar en una situación en que buscamos una restauración en nuestra vida. Alguien que nos redima, ¿no? Alguien que limpie toda esa situación tan embarazosa, tan vergonzosa. No se diga que nos pueda santificar, que nos purifique, ¿verdad? Quizá al decir, bueno, que me santifique, hoy no es tan común decir, hay algo que me santifique. ¿Por qué? Porque nos sentimos pecadores, nos sentimos avergonzados y el pecado nos hace sentir que no somos dignos de ser santificados. Pero, sin embargo, tú y yo tenemos al alcance, pero en un cerrar de ojos, en un respirar, poder llamarle a ese Salvador, a aquel que nos puede restaurar, aquel que puede limpiarnos, aquel que puede santificarnos, que puede purificar nuestro corazón de todas aquellas experiencias, no solo de una, de todas digo, porque ¿quién puede estar exento de no vivir una situación difícil, una situación en la que causa a nuestra alma congoja, causa a nuestra alma una amargura, una ira quizá, un enojo muy grande, ¿verdad? Y que nos hace cometer a veces muchas imprudencias. Y digo muchas porque no solamente una, a veces cometemos un error, nos damos cuenta, pero sin embargo no estamos exentos de no volverlo a cometer o cometer algún otro. Por eso necesitamos todos los días, las 24 horas del día, acercarnos al trono de gracia. Y quien nos acerca a ese trono de gracia ante el Padre es nuestro Señor Jesucristo. Hoy, ¿tú quieres ser bendecida, bendecido? Bueno, esa bendición es Jesucristo, porque a través de Él nuestra vida puede ser restaurada, nuestra vida puede ser limpiada, nuestra vida puede ser purificada, nuestra vida puede ser diferente a través de nuestro Señor Jesucristo, porque al renunciar nosotros a aquellos pecados que hemos cometido, a aquellos errores en los que hemos caído, a través de Jesucristo tenemos una nueva vida en Él. No en nosotros mismos, porque si no caemos nuevamente en ser egoístas, en ser vanagloriosos, en ser ególatras, yo y yo y yo, sino que ahora nuestra vida ya no la vivimos nosotros, sino ahora Cristo vive en nosotros. Es una vida que a través de la vida de Betsabé, de una mujer con un corazón muy herido, muy quebrantado, que atravesó días de llanto, noches de mucho llanto. Bueno, no solamente ella, también David. Cuando su hijo estaba por morir porque había caído en gravedad, en una enfermedad muy grave, David oraba, dice que oraba y ayunaba, clamando por la vida de su hijo. Y sin embargo, ese hijo murió. David no estaba triste. Decía, pues es que es resultado de las cosas que yo he cometido. Pero algo que podemos encontrar en esta pareja es de que David se arrepintió.
David, con un corazón humilde, reconoció que él había regado, reconoció ese asesinato, reconoció ese adulterio, reconoció sus errores. Y decir un asesinato, decir un adulterio son palabras muy fuertes, ¿verdad? Que quizá a ti y a mí digamos, no, yo nunca eso, pero no podemos decir que no hemos cometido algún pecado, pero puede ser una mentira, puede ser una murmuración, ¿verdad? Puede ser inclusive juzgar a otro, porque Dios nos dice, ama a tu prójimo, y nosotros nos la pasamos juzgando, ¿verdad? Los errores que otros cometen, pero no nos fijamos en los errores que nosotros cometemos. Así es de que tú y yo hoy tenemos la oportunidad de cerrar nuestros ojos, de decir, Señor, quiero que entres a mi vida, que llenes mi corazón de tu presencia. Ya no quiero que ese dolor, esa herida, esa deshonra, ese, ese fracaso, esa vergüenza que pasé, el sentirme utilizada, el sentirme engañada, ya no puede estar más en mi corazón. Ahora quiero que tú, porque Jesús es amor, que tú mismo vivas en mi corazón. Betsabé, seguramente en su corazón había una esperanza. Y esa esperanza era de que su vida fuera restaurada, que su vida fuera diferente, y al ella tener esa fe en que su vida llegara a ser diferente, el mismo David también, ¿verdad? Em, Dios bendice a Betsabé con ese hijo Salomón. Ella llega a formar parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 1:6 nos dice que Salomón, ¿verdad? Hijo de Betsabé, dice de la mujer de Urías, el eteo, refiriéndose a Betsabé. Ella formó parte de esa genealogía. ¿Por qué? Porque seguramente tuvo que reconocer que requería de un Salvador, necesitaba que su vida fuera diferente, que aquellas situaciones que había atravesado se borraran, ¿no? Pero no se borraron. Dios nuestro Padre misericordioso, siempre, cuando nosotros le buscamos con un corazón humilde, con un corazón en el que verdaderamente decimos, Señor, te necesito, Dios acude a nosotros. Dios nos permite entrar a su trono de gracia para recibir misericordia, para recibir su perdón y para que nosotros también nos nos perdonemos de aquellas cosas que el pasado nos quiere detener, nos quiere hacer tropezar nuevamente. Imagínate si Betsabé hubiera vivido con esa amargura en su corazón, pues hubiera sido una relación no solamente con David, el que ya era su esposo, sino con su propio hijo, ¿verdad? Hubiera sido muy, muy difícil. Llegó a ser reina madre, ¿verdad? Cuando Salomón fue rey, pues ella también llegó a ser reina madre. Entonces, muchas cosas que posteriormente llegan a suceder en la vida de Betsabé. Pero así, como en este acontecimiento entre David y Betsabé, Dios lo sabe todo, todo. Él sabe en dónde comenzó, qué fue lo que ocurrió en tu vida. Él conoce todos los detalles. Conoce no solamente tu vida, sino también la vida de aquellas personas que han intervenido en nuestra vida. Dios envía a un mensajero llamado Natán y confronta a David para que David pueda ver, porque sabes una cosa, David no se había dado cuenta de lo que había hecho, ¿no? No se había dado cuenta de todo la situación a la que él se había encasillado, todo ese escenario que él había creado, no se había dado cuenta. Increíble, pero no se había dado cuenta. Pero Dios envió un mensajero a Natán para hacerle ver, para que abriera sus ojos y se diera cuenta de todo lo que había sucedido, ocasionado por sus decisiones. Y Dios tuvo misericordia cuando David se arrepintió. Así es de que
Espero que esto nos traiga, ¿verdad? A nosotros también una, pues un mensaje de parte de Dios para tu vida y la mía, de todas aquellas cosas que decimos y dónde comenzó todo. En dónde empezó toda esta situación que ahora vivo y que no tengo control de ello, que ya no sé ni por dónde continuar, qué paso seguir, qué debo de esperar, qué decisión tomar, pero Dios sí la sabe. Así es de que, así como David, de una situación tan difícil, llegó a ser de bendición, reconociendo lo que había, o esas decisiones que había tomado erróneamente. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Recuerda que tenemos una próxima cita, ¿sí? El próximo miércoles te esperamos en Sembrando Palabras de Vida.